aquí. ¿Por qué nos conviene ponerlo aquí? X e y. Porque aquí x0 nos queda 0 e y0 nos queda 0, ¿no? Entonces es lo más fácil. ¿Sí? En el tiempo 0, cuando se lanza el cachito de agua, entonces x que les corresponde al tiempo 0 vale x0, e y que le corresponde al tiempo 0 es y0 igual a 0. Va, entonces x0 con esto, con esta elección del marco de referencia, ya tenemos que x0 es igual a y0 igual a 0 metros. Bien, va. Está bien. Y luego, pues las ecuaciones de movimiento son siempre las mismas, ¿no? Entonces, x de t igual a x sub 0, que vale 0, más b x sub 0, ¿sí? Por el tiempo. E y de t, igual que siempre, y sub 0 más b y sub 0 por el tiempo, más g, bueno, menos g en este caso, más menos g t cuadrado sobre 2. ¿Sí? Ok. Va. Y entonces x sub 0 ya es 0, y sub 0 ya es 0. Ya simplificamos cosas. Bx sub 0, ¿qué es? Pues es b sub 0 por el coseno de 45. B sub 0, ¿qué es? Pues es b0 por el seno de 45. Entonces, esto ya sabemos cuánto vale. Bueno, no sabemos cuánto vale. Sabemos que está en términos de b sub 0. Y esto también. G, ¿sabemos cuánto vale? Sí, va. Y luego, a estas ecuaciones, ¿qué hay que decirle? Pues hay que decirle que pasen estas ecuaciones. Cuando x sea 6D, necesitamos que y valga 2D. Cuando x es 6D, y necesitamos que valga 2D. ¿Para qué? Para que sea la velocidad mínima. ¿Sí? Otra vez, cuando x es 6D, entonces y tiene que valer 2D. Y eso es lo que tenemos que imponerle a estas ecuaciones. ¿Sí? Y cuando hacemos eso, pues va a quedar determinado el valor de b sub 0. ¿Sí? Porque esto de aquí es b sub 0 sobre raíz de 2. Es b sub 0 multiplicado por el coseno de 45. Y eso es b sub 0 sobre raíz de 2. Y pues esto es b sub 0 sobre raíz de 2. Porque es b sub 0 multiplicado por el seno de 45. A ver. Así. ¿No? Bien. Esto, pata. No se puede joder. ¿No? Esa pata va a salir ahí. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, esto es b sub 0 raíz de 2 por t igual a 6d. Y esto es b sub 0 de d por t menos g t cuadrado sobre 2 igual a pues 2d. Tienen que coincidir. ¿No? Y eso es lo que vamos a imponer. Y entonces así vamos a sacar el valor de b sub 0. ¿Sí? Aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, b sub 0 y el tiempo. Pero b sub 0 lo podemos calcular, sí, porque son dos ecuaciones. Y el tiempo también. Entonces vamos a hacerlo. Decimos que x de t igual a 6d igual a, ¿cuánto era? B sub 0x, b sub 0 sobre raíz de 2, que es lo que es b sub 0x, por el tiempo. Y aquí podemos despejar el tiempo, que le corresponde 6d. Entonces, el tiempo que le corresponde la posición en x de 6d es raíz de 2 por 6d dividido b sub 0. Luego nos vamos a la ecuación de y. La ecuación de y de t era igual, que queríamos forzarla a que valiera 2d. ¿Sí? Cuando aquí pongamos este tiempo de vuelo si quieren, cuando pongamos ese tiempo de vuelo que es raíz de 2, 6d sobre b sub 0, a ese tiempo le corresponden 2d en y. ¿Sí? Y esos 2d en y, ¿a qué es igual? Dijimos b sub i 0, b sub i 0 es b sub 0 sobre raíz de 2, multiplicado por el tiempo, y en lugar de poner el tiempo t, vamos a poner este tiempo de aquí. Raíz de 2, 6d sobre b sub 0. Raíz de 2, 6d sobre b sub 0. Menos g por el tiempo, otra vez, raíz de 2, 6d sobre b sub 0 al cuadrado sobre 2. Bueno, aquí dice eso. Vamos a pasarlo limpio aquí. Otra vez, ¿no? 2D, la ecuación en y, ¿no? 2D, la voy a volver a escribir, b sub 0 sobre raíz de 2,
por el tiempo, raíz de 2 por 6D sobre B sub 0 menos G sobre 2 por raíz de 2 por 6D sobre B sub 0 al cuadrado y ya, ¿no? Entonces, raíz de 2 se van. B sub 0 se van. Esto queda 6D. Y aquí de este lado, ¿qué tenemos? G sobre 2 por esta cosa al cuadrado. Bien, entonces de ahí vamos a despejar, esta cosa está negativa, vamos a pasarla para otro lado sumando. Estos son 6D, estos 2D los pasamos para este lado restando, ¿no? Entonces nos queda G sobre 2 positivos por raíz de 2 al cuadrado, 2 por 6D al cuadrado, pues 6D al cuadrado vamos a escribir, sobre B sub 0 cuadrado. Esto es esto, que lo pasé del otro lado, igual a 6D, que lo dejamos donde estaba, y esto que lo pasamos restando por el otro lado, menos 2D. ¿Sale? Y ahora, pues simplemente despejamos, estos son 4D, despejamos B sub 0 de aquí y ya está, ¿no? Lo hacemos de este lado. Entonces, B sub 0 igual. B sub 0 igual, estos son 4D que pasan dividiendo, B sub 0 pasa para aquí y queda solito de este lado. Raíz de, estos son, dijimos, G sobre 2 y 2 se van. G 6D cuadrada, son 6 por 6, 36, D al cuadrado, sobre, ¿qué? 4D, y ya, ¿no? Listo. Entonces 36 dividido 4, 9. B sub 0 igual, raíz de 9, 3. 3 por raíz de GT. Y listo. Esta es B sub 0 mínima. ¿Sí? Esta es la velocidad mínima necesaria para que se empiece a llenar el tanque con agua. ¿Sí? Si le ponemos menos velocidad que eso, pues no va a llegar a ese punto, va a quedarse corto y va a pegar contra la pared del tanque, o si le ponemos menos, ni siquiera va a llegar hasta el tanque. ¿Sí? Si le ponemos, vale, más que esto, poquito más que esto, va a entrar en el tanque. Pero ahora tenemos que calcular V sub 0 máxima, ¿no? V sub 0 máxima. ¿Cómo se hace V sub 0 máxima? Igual. Es igual, solo que en lugar de poner estas coordenadas, 6D, 2D, ahora vamos a poner 7D, 2D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta coordenada en X ahora es 7D. Y esta coordenada en Y sigue siendo 2D. Y entonces volvemos a calcular V sub 0 para que el agua haga esta trayectoria y llegue hasta este punto. Y sabemos que si nos pasamos de ese V sub 0, ¿sí? V sub 0 máximo, entonces ya el agua no entra en el tanque. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué nos cambian de las ecuaciones? Pues muy poco, ¿no? Todo igual. Solo que en lugar de poner acá 6D, en lugar acá de poner 6D, vamos a poner 7D. ¿Sí? Entonces el tiempo, en lugar de quedarnos raíz de 2, 6D sobre B sub 0, nos queda un poco más. Va a estar un poco más en el aire. Y aquí vamos a poner un 7. Y cuando despejemos, bueno, aquí esta ecuación de aquí, 2D igual no sé qué, va a ser este 2D queda igual, solo que aquí no hay un 6D, sino que hay un 7D, y aquí no hay un 6D, sino que hay un 7D. Bien, y aquí 2D igual, esto se va a ir todo lo mismo, todo es igual, solo que en lugar de haber 6D hay 7D, y solo que en lugar de haber 6D hay 7D. Venimos aquí, estos 6D son 7D. Y aquí, en lugar de 6D, hay otra vez 7D. Entonces vamos a escribir esta ecuación de nuevo, pero la vamos a escribir con los 7D. Entonces, pues tenemos G por 6D cuadrado, pues 7D cuadrado, sobre B sub 0, igual 7D menos 2D. ¿Sale? Estos 2D no los cambiamos, vienen de la altura ni. Sí, la altura ni son 2D. Estos 6D sí eran la posición en X, ¿no? Entonces estos son 5D, y de aquí podemos despejar a B sub 0, que va a quedar raíz, esto es B sub 0 cuadrado, perdón, raíz
¿Raíz de qué? Tutitu. G por 7 sobre D al cuadrado sobre 5 ahora. 5 qué? 5, 5D. Otra vez esta D se va con esta D. Y pues podemos ponerlo así. No tengo más. Entonces lo podemos escribir así, ¿no? B sub 0 igual. Raíz de 7 cuadrado, pues es 7, ¿no? 7 sobre raíz de 5 por raíz de GD. Entonces, esta es la máxima. ¿Sí? Entonces, cualquier velocidad que quede entre la velocidad mínima y la velocidad máxima va a estar bien. ¿Sí? ¿Cuál es la mínima? 3 raíz de GD. No, GD dije. ¿Y cuál es la máxima? 7 sobre raíz de 5 raíz de GD. 7 sobre raíz de 5 tiene que ser un número más grande que 3, si no, eso no tiene sentido, ¿no? Vamos a checar de que 7 sobre raíz de 5 es más grande que 3. 7, enter. Raíz de 5 dividido, pues da 3.13. Sí, esto es más o menos 3.13, que es más grande que 3. Entonces, el margen de velocidad no es muy amplio, ¿no? Es raíz de GD siempre por 3 o por 3.13. Y en ese margen nos podemos mover de B sub 0 para que el agua llegue al tanque y lo llene. ¿Sale? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. ¿Están asustados? No. Muy bien, excelente. Esa es la actitud. Perfecto. Seguimos. Otro. Vamos a hacer uno de aquí. Vamos a hacer, miren, Shift F5, pero no este, el anterior, este. Vamos a cambiar un poco la letra aquí y vamos a hacer este de nuevo, ¿sí? Este ya lo hicimos, ¿no? Un choque, va, pero vamos a hacer un choque un poquito igual, pero vamos a decir aquí que la posición de este, vamos a decir que aquí está el 0 de las X. Que este está en la posición, no sé, esto vamos a poner -2 y esto se parece a 2, ¿no? -2 metros y 2 metros, ¿va? Entonces vamos a calcular X, centro de masas, inicial. Y vamos a calcular V, centro de masas, inicial. Y luego aquí, antes, vale, y después, ¿no? Pero después va a ser, no sé, 3 segundos después. ¿Sale? Y aquí vuelven a calcular X, centro de masa, pero ahora final, y V, centro de masa, final. ¿Sale? Eso. El problema es todo lo mismo. Solo que ahora nos dicen las posiciones de esto, inicial, y nos dicen calcule la posición del centro de masas inicial y la velocidad del centro de masas inicial. Y luego, de 3 segundos, vuelvan a calcular posición del centro de masa y velocidad del centro de masa. ¿Está bueno? Háganlo.
12 menos 2. Ok. Sí, me faltó la masa. No sé. Esto es el problema anterior. Ok, bueno, entonces, ¿cómo van? ¿Ya tienen la posición del centro de masas inicial? La posición en X del centro de masas inicial. Sí. La velocidad del centro de masas inicial. Eso, 0,5, la posición del centro de masas inicial. Ok. Y la velocidad del centro de masas inicial. 0,5. Ok. ¿Están todos de acuerdo con Yang? Ok. Esperamos un poquito. Sí, recuerden que la posición del centro de masa y la velocidad del centro de masa tienen prácticamente la misma expresión. Es casi igual. Simplemente en una promediamos posición y en la otra promediamos velocidad, pero es lo mismo. Jesús dice 0, menos 0,4 metros, o sea que no coincide con los 0,5 estos, ¿no? ¿Cuánto era? 2 y 2 y ¿cuánto eran las masas? 0,5 y 3, ¿no? 0,5 y 0,3. Entonces, pues está bien ya, ¿no? Revisa ahí, Jesús. ¿Lo hacemos? Los veo muy quietos. Vamos a hacerlo. Shift F5. Entonces, ¿qué? Dice, aquí era menos 2 y aquí era más 2, ¿no? Y esto es el 0 aquí. Pues la posición X del centro de masa es igual a menos 2
por la masa de este 0,5 más 2 por la masa de este 0,3, todo dividido, la suma de las masas, 0,5 más 0,3, 0,8, ¿no? Menos 2 por 0,5, menos 1. Más 2 por 0,3, 0,6. 0,6 más menos 1, 0,4. Menos 0,4. Y menos 0,4 dividido 0,8, pues 0,8 es el doble que 0,4, pues esto da un medio. Menos 0,5. Vale. Esto es la posición en X del centro de masa. Luego la velocidad en X del centro de masa. Velocidad en X del centro de masa igual. ¿A qué? A los 2 metros por segundo. 2 por 0,5. Esos son positivos porque va hacia la derecha. Más, es menos, ¿no? Porque estos van hacia el otro lado, negativos. Más 0,3 en la masa de este coso por menos 2. Y todo eso dividido, la suma de las masas, 0,8. 2 por 0,5 de nuevo, 1. Menos 0,6, otra vez, 0,4 pero positivo. 0,4 dividido 0,8 igual a 0,5 pero positivos. Metros por segundo. Bien, eso es antes. Y luego después que eran 3 segundos, ¿no? 3 segundos después, ¿no? Va. 3 segundos después hay que ver qué pasa, ¿no? Pues sabemos que es un choque, sabemos que la suma de fuerzas externas es 0, pues entonces suma de fuerzas externas igual a 0, entonces si esto es igual al cambio de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo, entonces si 0 es el cambio de P, entonces P final es igual a P inicial. Entonces P es constante, ¿no? P es constante, P inicial es igual a P final. ¿Y qué era P? A su vez, P del sistema, ¿a qué era igual? Pues este P inicial era la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas del sistema inicial. Y eso tiene que ser igual a la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas final. Y entonces, pues si esto es igual a esto, entonces esto es igual a esto, y la masa del centro de masas, la masa del centro de masas, la velocidad del centro de masa se mantiene constante, ¿no? Porque si la masa total no ha cambiado, y no ha cambiado, la masa total no ha cambiado, entonces la velocidad del centro de masas inicial es igual a la cantidad, a la velocidad del centro de masas final, ¿no? Y entonces si ya tenemos la velocidad del centro de masa inicial, entonces tenemos la velocidad del centro de masa final. No va a cambiar. ¿Sí? Velocidad del centro de masa final, pues es la misma que la inicial, porque no hay fuerzas externas aplicadas. ¿Sí? Otra vez, a un objeto, a una cosa, a un sistema de partículas. ¿Sí? Porque un perro es un sistema de partículas. Esta cosa es un sistema de partículas. No hay una partícula aquí. Esta cosa está hecha por muchas partículas. Ahora, si esta cosa la tiro y sale al espacio, ¿no? Y no hay fuerzas aplicadas sobre esta cosa, sobre este sistema de partículas, sobre este conjunto de partículas. ¿Qué le pasa a la velocidad del centro de masa de esto? Pues la velocidad del centro de masa de esto continúa siempre siendo la misma, porque si no hay fuerzas actuando sobre ese conjunto de partículas externas, entonces la velocidad de ese conjunto de partículas es siempre el mismo. ¿Qué es lo que le pasa a un asteroide que anda por ahí en el medio de la nada? No hay fuerzas externas aplicadas. ¿Y qué le pasa al centro de masas del asteroide? Sigue siempre con la misma velocidad. ¿Sí? Y es un conjunto de partículas el asteroide. El asteroide no es una partícula, es un chorro de partículas juntas. ¿Sí? Eso es un sistema de partículas al cual no se le aplica fuerza externa y entonces mantiene la velocidad del centro de masas constante. ¿Y cuánto vale la velocidad del centro de masas constante? En este caso, ¿sí? Estas son dos partículas, es un conjunto de dos partículas
que tiene una velocidad del centro de masa que vale 0,5 al principio, pues entonces al final también. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas externas aplicadas sobre el conjunto de partículas. Entonces ya sabemos cuál es la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Es otra vez 0,5 en la final. Nos falta conocer la posición final. Bueno, pues la posición final es la posición inicial, x final, es x sub 0, que es menos 0,5 metros, es decir, la posición inicial, más la velocidad del centro de masa, que ya la conocemos, 0,5 metros por segundo, por el tiempo. ¿Cuánto pusimos? 3 segundos, por 3 segundos. Es decir, menos 0,5 más 0,5 metros por segundo por 3 segundos. 0,5 por 3, 1,5. 1,5 más menos 0,5, pues 1. Entonces esto da, al final, 1 metro. ¿Sí? La posición del centro de masa va cambiando con el tiempo. Es como el asteroide que va con cierta velocidad constante. Va con velocidad constante, ya sabemos la cinemática de una cosa que lleva una velocidad constante. Simplemente escribimos la posición inicial más la velocidad por el tiempo transcurrido y eso nos va a dar la posición final, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí se entendió. Ok. ¿Podría repetirlo, profe, de favor? Nada Sí. más lo último. Este sistema de partículas, que está formado por estas dos partículas, no es diferente de cualquier otro sistema de partículas que esté formado por muchas partículas. Por ejemplo, un perro. Si el perro tiene cierta velocidad del centro de masa y no hay fuerzas aplicadas sobre el perro, entonces ese perro, que está formado por muchas partículas, sigue con la misma velocidad del centro de masa. ¿Sí? Es lo que estamos viendo desde el principio de los principios. Si no hay fuerzas externas aplicadas sobre un conjunto de partículas, entonces se conserva la cantidad de movimiento del conjunto de partículas y entonces la velocidad del centro de masa de ese conjunto de partículas es una constante. Es lo mismo que le pasa a un meteorito que va por el medio de la nada. ¿Sí? Si va por el medio de la nada no hay fuerza externa porque no hay nada que interaccione con él. No hay fuerza externa. ¿Qué le pasa a esa cosa? Pues mantienes la velocidad del centro de masa de esa cosa constante. ¿Sale? Entonces, a este conjunto de partículas, que son dos, ¿hay fuerzas externas aplicadas? No. ¿Por qué? Porque tenemos normal, peso, se van. Fuerzas externas, suma de fuerzas externas, cero. Normal, peso, suma de fuerzas externas, cero. Entonces, no hay fuerza externa aplicada, no hay fuerza externa neta aplicada sobre este conjunto de partículas. Es decir, la suma de fuerzas externas es cero. ¿Y a qué es igual la suma de fuerzas externas? A la masa, si quieren, a la masa por la aceleración del centro de masas. O si quieren, al cambio de la cantidad de movimiento del sistema. Son las dos formas de escribir la segunda ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton. Necesito que se la aprendan. ¿Cómo voy a probarlo si no se sabe la segunda ley de Newton? ¿Sí? Necesito que esto lo entiendan bien. No hay cambio en la cantidad de movimiento del sistema. No hay cambio en la cantidad de movimiento del sistema. ¿Y esto qué quiere decir? Que no haya cambio en la cantidad de movimiento del sistema. Que P final es igual a P inicial. O ¿sí? que P es una constante, que es lo mismo. P inicial y P final son lo mismo. ¿Y qué es P final? Es la masa total por la velocidad del centro de masa del sistema final. ¿Y qué es P inicial? Pues es la masa total por, ¿sí? La masa total del sistema de partículas, la masa del perro, chingados. ¿Sí? La masa del perro por la velocidad del perro. La velocidad del centro de masa del perro es la velocidad del perro. ¿Sí? Por V centro de masas inicial. Si esto es igual a esto, esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces velocidad final del perro es igual que la velocidad inicial del perro. Estas son iguales porque la masa del perro no ha cambiado. Solo que aquí el perro no es el perro son dos partículas. ¿Sí? El perro es mucho más complicado, tiene un chorro de partículas. Este tiene nada más dos. ¿Sí? Pero esta es la masa de esas dos juntas y esta es la masa de esas dos juntas. La velocidad entonces del centro de masa es una constante, ¿sí? Que es lo que vimos aquí. La velocidad del centro de masa, velocidad del centro de masa se puede calcular así, eso ya lo sabemos.
¿Sí? Velocidad del centro de masa se puede calcular así. Tiene tres componentes, obviamente. Y la velocidad del centro de masa es la cantidad de movimiento del sistema. ¿Sí? La velocidad del centro de masa por la masa del sistema es la cantidad de movimiento del sistema, es lo que acabamos de decir aquí. Esto de aquí es m por v, o esto que es lo mismo. Y entonces ¿qué? Pues nada, como el P se conserva, como P se conserva porque la suma de fuerzas es cero, esto es igual a esto, entonces esto de este lado es igual que esto de este lado. Y ya está. Entonces calculamos aquí la posición del centro de masas inicial, lo que sea que dé. Calculamos la velocidad del centro de masas inicial, lo que sea que dé, y esto se mantiene constante, no cambia. Y entonces después de 3 segundos, pues sigue valiendo lo mismo la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Y si sabemos la velocidad del centro de masa, si sabemos la posición inicial del centro de masa, podemos calcular la posición final del centro de masa. Simplemente la posición final del centro de masas es la posición inicial del centro de masa más la velocidad del centro de masas por el tiempo. Ya está. ¿Por qué? Porque sigue un movimiento rectilíneo uniforme. Y esta es la expresión para un movimiento rectilíneo uniforme de la posición en términos del tiempo. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto, hagan esto. Vamos a hacer este, pero ahora le vamos a poner coordenadas, ¿no? Vamos a poner, esta es la coordenada 1. Esto es X, ¿no? Aquí vamos a poner 2 metros. A este le vamos a poner, yo qué sé, 6 metros aquí. A este le vamos a poner 1 metro acá. Y a este le vamos a poner aquí, pues 0,5. ¿Sí? Y otra vez lo mismo, calculen posición centro de masas inicial, pero ahora es en X y en Y. Velocidad del centro de masa inicial en X y en Y. Y luego 3 segundos después, calculen velocidad del centro de masa, calculen posición del centro de masa, pues 3 segundos después. Y velocidad del centro de masa, 3 segundos después. Ah. Ay, 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 ay. Ah.
Dice, Jesús, centro de masa 3 metros y más no sé cuánto J. Creo que sí. Ahí va, sí. Ok, eso es inicial. Y luego, ahí va. Lo mismo que Ian, ¿no? Muy bien. And then what? Me falta la velocidad, ¿no? Falta la velocidad del centro de masa inicial, ¿no?
que tiene dos componentes. Centro de masa fin 7. Ah, ya calculo acá. Vale. Lo que avanza, ¿no? Claro, está bien, Ian. Ahí va. Ajá. Porque la velocidad del centro de masas inicial tiene componente en X y no tiene componente en Y. Y eso hace que la componente en Y se quede constante, se quede donde estaba. Y la componente en X cambia, ¿no? ¿Sí? Está bien. Muy bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Shift F5. Entonces, antes y después. Mouse, no sé cuánto. Esto era la posición 2 en X y la posición 6 en X, ¿no? Entonces, X del centro de masa inicial igual a 2 por 20, 40. Más 6 por 12 son, ¿qué? 60, 72. Dividido 20 más 12, 32. Bueno, pues son 112 dividido 32, ¿no? 40, 72 más y 32 dividido. Y eso da 3,5, que era lo que tenían anotado ustedes por ahí. 3,5, perfecto. Y luego I. Y centro de masas inicial. Ahí teníamos que esta masa estaba en el 1 y esta otra masa estaba en el 0,5, ¿no? Y entonces tenemos I igual 1 por 20, 20 más, porque ambos son positivos, ¿no? 0,6 por, perdón, 6 por, no. 1 por 20, 20, vale, más 0,5 metros por 12 más 6. ¿Sí? 12 kilogramos por 0,5, pues 6. 20 más 6 dividido 32, que es la suma de las masas. Son 26 dividido 32. Y eso da 26, 32 dividido 0,8, 125. 0,8, 1 o 125, a los que anotaron así, metros, metros, metros. Y esto es la posición inicial del centro de masas. R centro de masas tiene esta componente en X y esta componente en Y. R centro de masas es 3,5 metros Y de versor más 0,825 metros J. ¿Sí? Velocidad del centro de masas. Pues velocidad inicial del centro de masas. Velocidad centro de masas tiene dos componentes, una en X y una velocidad en Y, ¿no? Velocidad en X es que 2 metros por segundo positivos porque se desplaza hacia la derecha por la masa de esta cosa, que ¿cuánto es? 20. 2 por 20, 2 por 20, 2 por 20, 40, más velocidad de esta, 0 por 12, 0. Son 40 dividido la masa total, 32. ¿Sí? Recuerden que la velocidad del centro de masa se calcula igual que la posición del centro de masa, ¿no? Posición del centro de masa que hacíamos, esto. Y la velocidad del centro de masa que hacíamos, esto. Que es pues lo mismo. En lugar de poner aquí X, ponemos la velocidad en X. Y ya está. Entonces hacemos eso, ¿no? Hacemos lo mismo. Bx, esto. ¿Cuánto da? Pues 40 dividido 32. 40, 32 dividido 1,25. 1,25 metros por segundo. Eso es la componente en X. Y la componente en Y es componente en Y de esta, 0. De esta velocidad, 0. Por 20, 0. Más componente de la velocidad en Y en esta, 0. Por 12, 0. Dividido 32. 0 más 0 dividido 32. 0. Entonces 0, ¿no? 0 metros por segundo. Entonces, la velocidad vector del centro de masa es 1,25 metros por segundo versor I más 0 metros por segundo versor J. Bien, y luego tenemos que calcular la posición final. X del centro de masa final será X inicial, 3,5 metros, más la velocidad en X del centro de masa, 1,25 metros por segundo multiplicados por el tiempo.
¿Cuánto vale el tiempo? ¿Qué? No me acuerdo. 3 segundos. De aquí para aquí, 3 segundos. Pues por 3 segundos. 3 por 1.25 son 3.75. 3.75 más 3.5 son 7.25. Creo que lo hice bien. 7.25 metros. Y es lo final, ¿no? 3.5 metros más 1.25 metros por segundo por t. ¿Cuánto vale 3? 3 segundos. 1.25 por 3 son 3.75. 3.75 más 3.5 son 7.25 metros. ¿Sale? Bien. Eso es X del centro de masa. E Y, posición Y del centro de masa, igual. Pues lo que teníamos originalmente, 0.8 y sub 0, 0.8, 125 metros, más la velocidad en Y, la componente en Y de la velocidad, 0 del centro de masa, 0 metros por segundo por 3 segundos. Esto es 0, y entonces nos queda que la componente en Y de la posición del centro de masa no cambia. ¿Sí? Si no tenemos velocidad, no hay cambio en la posición. Si no hay componente en Y, la velocidad, no hay cambio en la posición. Bien, entonces, ¿esto quedó claro? ¿Sí? ¿Estamos Sí, claros? profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Qué bueno que está claro. ¿Y qué más? Entonces, ya hicimos esto, ¿verdad? Listo. ¿Hoy a las qué? A las 3. Hoy a las 3 tenemos clase de consulta, ¿no? Hoy a las 3 clase de consulta. Los que quieran pasan por ahí y nos vemos hoy a las 3. Si no logramos sacarnos todas las dudas, entonces, y si quieren, solo si quieren, a mí me da igual. Podemos poner otra clase de consulta mañana o para compensar de que este miércoles pues no hubo ni clase de consulta ni clase porque no pude. Ya. El código de la clase de consulta. Código de la clase de consulta, sí, sí. Claro, ajá. ¿Cómo entro aquí? Ahí voy. Código de la clase de consulta. ¿Cómo hago? Tengo que venir para aquí. Classroom. Y venir para aquí. Y venir para aquí. Y venir para aquí. Y entonces aquí dice esto. Y esto lo copio. Y lo pego aquí. Y ese es el código de la clase de consulta. Y los que quieran se anotan. Y nos vemos y se sacan sus dudas. La idea es que lleven preguntas para que yo pueda responder algo, porque si no, muchas de nada. Entonces, hoy a las 3 ahí estamos, ¿no? Y estamos un rato. Si, ya les digo, si vemos que no, pues ponemos, arreglamos ahí para cuando quieran. Si quieren sábado, sábado. Y si quieren domingo, domingo. Y si quieren los 2 días, a mí me da igual. Y tema que ustedes aprendan, ¿no? Ese es el punto, que ustedes aprendan nada más. Y nos preparamos entonces para el lunes y ya está. De nada, de nada. Nos vemos, si lo que quieran, hoy de tarde. Y si no, nos vemos ¿el qué? El día, el día del examen que va a ser con ustedes el miércoles a las 7 de la mañana. ¿Va? Bye. Hasta luego, profe. Gracias, profe, cuídese mucho. Bueno, Y gracias, profe, por estas 11 semanas de clase. no, Se lo gracias a ustedes. agradezco mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias, pero es lo que tengo que hacer. Chao, chao.